Muy buenas noches, compañeros. Esto, esta exposición está conformada por David Santiago García Núñez, Mario Andrés Vargas Espejo y quien les va a comenzar exponiendo. Entonces, para comenzar, se podría decir que la lingüística es como un ser biológico. ¿A qué se refiere esto? Pues el señor José Perona incluyó sus aportes en los cambios de la lingüística, que son los metaplasmos y las licencias fonológicas. Esto se podría decir que pues tiene una similitud con sus respectivas características esenciales, la cual son el desarrollo, la evolución y muerte. Cada una de estas fases está marcada por ciertos cambios lingüísticos, los cuales en los últimos años se han introducido nuevos aportes al estudio, en los cuales José Perona ha incluido unos de ellos, los cuales ha sido el cambio de los cambios fonéticos esporádicos, o sea, que son repentinos, llegan y se van así como han llegado, y sus manifestaciones, los cuales nos brindan una visión más profunda de la naturaleza del lenguaje humano y su capacidad de transformación. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el lenguaje se ha transformado tanto que no es como el que hablábamos hace 10 años, 20 años. Entonces, no, se ha transformado. También estos son temas en los cuales se vinculan la tradición neogramática, la cual nos va a hablar el compañero en la siguiente diapositiva, y la retórica, los cuales puntualizó Perona y la Universidad de Alcalá de España sobre la lingüística y sus estudios. También para comprender estos fenómenos nos permite apreciar la complejidad de los sistemas lingüísticos. Entonces, ¿qué son los cambios esporádicos? Así, así pues pareciera que son dos rasgos que se separan de las evoluciones fonéticas regulares, espontáneas o acondicionadas. O sea, quiere decir espontáneas que llegan en un momento fugaz, o condicionadas que se oponen a las condiciones de las evoluciones. También las evoluciones esporádicas son dos, las cuales son la actividad psíquica y los del significado, los cuales tienen una apreciación muy grande porque estos cambios suceden de vez en cuando, o sea, son muy raras y pocos frecuentes. Y la existencia de las leyes fonéticas, o sea, aunque cada palabra tiene su propia historia, pues son de dichas leyes no se establecen sobre hechos naturales, sino sobre hechos históricos individualizados, como se puede ver en la evolución fonética, que puede, por ejemplo, puede ser de los antepasados, o sea, el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens, que los dos pueden ser de una misma evolución, pero los dos tenían sus diferentes palabras, o sea, uno no se podía comunicar bien que el otro. O sea, así la evolución fonética puede deberse a una variedad de factores como la influencia sociales, culturales, geográficas y lingüísticas. O sea, todos estos aspectos, lo que es la social, la cultural, lo geográfico y lo lingüístico, ayuda también a que haya diferentes formas de habla, ya sea, por ejemplo, acá en Colombia no se habla igual que en España, o sea, las palabras tienen diferentes significados. Y ahora sigue el compañero Santiago. Compañeros, muy buenas noches.
Como decía mi compañero Jair, podemos decir que lo que es en la diapositiva, los neogramáticos y la tesis neogramática se dice que son los cambios fonéticos como procesos mecánicos que tienen lugar y al acuerdo de las leyes, que no tienen excepciones en la lengua correspondiente y al mismo sonido que siempre tiene evolución, que siempre evoluciona. Por lo demás, las creaciones analógicas y las modificaciones determinadas palabras como entidades léxicas o gramaticales formarían parte de las componentes que producen los cambios lingüísticos de todos los periodos históricos. Según, según el lingüista alemán August Leskin, miembro de la escuela neogramática, se puede decir que los neogramáticos fue como un grupo de lingüistas, como dice ahí, alemanes, alemanes, que fue a mitad del siglo XIX, que sí, ellos hicieron como un tipo, un centro de una investigación que explicaban los cambios a través de la historia, de la evolución lingüística. No solo estuvo August Leskin, estuvo también Karl Bruckmann, Hermann Osthoff y Berhut Delbruck. Como podemos ver acá, ellos incluyeron los trabajos en la lingüística histórica comparativa dentro de las ciencias naturales, en el concreto tomando como modelos de la geología y la física. El principio se basaron sobre el estatus científico, que fue el de la regularidad y los cambios fonéticos, y trataron de establecer leyes fonéticas sin excepciones para resumir patrones observados. La aportación que hicieron estos neogramáticos, hicieron un aporte a la teoría de las leyes de la fonética, que explicaban también los cambios de la pronunciación, de las leyes fonéticas, de las excepciones. Ellos analizaron la evolución de las lenguas indoeuropeas. Establecieron también bases de la lingüística corporativa y la lingüística histórica. Ellos también tuvieron sus críticas. Se enfocaron en el centro demasiado también en la fonética de la morfología, fonética y la morfología, descuidando también otros aspectos de la lengua, ¿no? Ellos consideraron también la influencia de los factores extralingüísticos, sociales, culturales y también históricos. Se enfatizaron en las leyes de la fonética, dado a cabo de que tuvieron una visión mecánica y determinista de la lingüística. Siguiente, por favor. La retórica. Dice que la retórica, desde su fundación disciplinaria aristotélica, la ciencia del discurso otorgando a esto una finalidad persuasiva y teniendo como objeto asuntos generales. Es aquí donde la persona del común dispone al discurso para proponer o defender su causa con sus palabras. Podemos decir que la retórica es efectiva, es persuasiva, que tiene como la capacidad de convencer, de influir, de persuadir a una audiencia como tal. El origen de la retórica se originó en Grecia, en la antigua Grecia, donde se consideró las artes liberales, donde Aristóteles escribió que la retórica era una obra fundamental para los principios básicos de la disciplina. También hay unas técnicas retóricas, que primero es la anáfora, que es repetición inicial, como ejemplo, no hay nada como. El eufemismo, suavización, ejemplo, falleció en lugar de murió. Ahí podemos ver que se utilizó un tipo de retórica al suavizar la palabra.
porque por eso dice suavización. Ese es el eufemismo. La hipérbole, exageración. Un ejemplo de ello es estoy muerto de hambre. Literalmente no está muerto, solo sencillamente está expresando que tiene hambre, no es literalmente. Por eso se habla de la hipérbole, de la exageración. La ironía. Ejemplo, qué hermoso día en un lugar lluvioso. La metáfora o comparación, como ejemplo, eres un sol, que se le puede poner muchas metáforas al sol, ¿no? Que se puede decir eres como un sol, entonces eres radiante, eres brillante, eres caliente, eres hermoso, eres, no sé, no, iluminas. Hay muchas metáforas para el sol. Entonces es más o menos ese es el ejemplo de la metáfora. Hay tres tipos de retórica, que es la retórica deliberativa, de persuadir sobre una decisión, la retórica judicial, defender o acusar en un juicio, la retórica epidictiva, que es demostrar la habilidad oratoria. Las importancias: la comunicación efectiva, el liderazgo, la publicidad, la política y la educación. Listo, siguiente por favor. En la pregunta acá podemos ver y nos dicen qué son las palabras de metaplasmos. Dice, existen tres clases de metaplasmos en la alteración fonética. Dice alteración fonética de una palabra, agregar o quitar o cambiar. El uso, como les decía, el uso retórico o el uso histórico de una palabra. Aquí podemos mirar un ejemplo de la paragoge en inglés, que club y club, de huésped y hósped, que significan lo mismo, pero es dependiendo del lugar de donde se origine. Acá podemos ver la sustracción de eferesis, de amá, mamá, mano, hermano. Eso es más que todo aquí en unas partes de Colombia que se usa esos metaplasmos. El cambio, epentesis, planchar, a planchar, prestar, emprestar. Son palabras que gramaticalmente están mal escritas, pero pues significan algo similar a la palabra correcta. Ya en los siguientes diapositivas, Mario nos va a explicar sobre... Cordial saludo para todos. Siguiente, por favor. Bueno, compañeros, vamos a hablar de un tema muy interesante que son los vulgarismos. Resulta que para José Perona y el estudio que hizo junto con la Universidad de Alcalá, se dieron cuenta que los vulgarismos es algo que no es regional, es a nivel mundial, puesto que en diversas culturas hay palabras que se acortan, hay palabras que ni siquiera se dicen para poder significar algo. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la diapositiva. Hay un señor que le pregunta a otro que dónde está la Real Academia de la Lengua. Y él en cortas palabras dice, por aquí, allá, acá. Entonces esos vulgarismos son regionalismos de determinadas regiones dentro de nuestro mismo contorno sociocultural. Estos estudios que hizo la universidad junto con José Perona nos demuestran que el estudio de la lengua es amplio, tiene diversas formas y nos muestra que en algunos momentos de la historia se vuelve regionalista las palabras para poderse identificar, como son las acentuaciones. En algunos lugares del mundo son más marcados los acentos que otros. Por ejemplo, para no ir tan lejos, aquí en Colombia, Pasto, con su acento, los costeños en el Caribe y los paisas. Y en el centro del país está la región andina con
los boyacenses, y en Cundinamarca, pues, entre comillas, los rolos, tienen acentos, hablamos el mismo idioma, pero los acentos y las entonaciones y el léxico de los fonemas son diferentes en expresiones, en el contexto sociocultural que se esté viviendo. Siguiente. Bueno, el vulgarismo nos demuestra que socioculturalmente estamos en constante evolución. Las palabras cambian, se le agregan cosas, se le agregan palabras, se le quitan palabras o le cambiamos palabras para poderle darle significado. Entonces los vulgarismos es un punto de reseña para demostrarles de que las palabras tienen significado, pero regionalmente o dependiendo de la región nos cambian la configuración de las mismas. Siguiente. Bueno, aquí vamos a recordar lo que es la fonología. Recordemos que este es un estudio de los sonidos, de las palabras que salen de la boca del ser humano. En este estudio, las palabras se ven su acentuación, su expresión, su fuerza, si son vocálicas, si son acentuaciones. Y todas esas formas son las que nos permiten a nosotros determinar el lenguaje en determinadas partes, porque esto es una herramienta de estudio universal para todas las áreas del aprendizaje. Tanto es así que también es aplicable para las ciencias sociales, van de la mano, pero esto es otro capítulo. Lo importante de esto, de la fonología, es seguir estudiando los formalismos de la lengua, sus acentuaciones y sus formas modálicas de expresión. Siguiente. Bueno, en esta diapositiva tenemos a una chica que en nuestro estudio se visualiza que está pensando un animal y gráficamente se escribe la palabra con 4 fonos. La palabra es gato. Pero en la estructura gramatical es entendible para nosotros, pero si vamos a otras regiones u otros lugares de este ancho mundo, van a cambiar los fonos. Por eso es tan importante el estudio de esto, para saber cómo se construye el pensamiento con base a esos fonos y la lingüística que se genera a raíz de todo esto. Esto es un estudio muy interesante para poder determinar cuáles son los cambios evolutivos en la lingüística, sus formas y su estructura a través de la historia. Lo que hizo José Perón es muy importante, junto con la Universidad de Alcalá, pues nos proporciona puntos de partida, herramientas que ya se habían visto, pero que se profundizan ahora en este estudio para poder determinar con más precisión los cambios que se están generando, porque cada vez se transforman las palabras, se quitan palabras o se le agregan palabras para darle más significados. Entonces, tengo aquí un ejemplo, por ejemplo, de lo que habíamos hablado ahorita, la palabra neo. El significado como tal, si vamos a la etimología, pues es nacimiento o nuevo. Si colocamos ese prefijo neo antes o delante, después de determinada palabra, por ejemplo, para determinar nacimiento, pues el ejemplo está muy claro. Entonces, se puede acortar la palabra y decir una palabra nueva que es neonato, que es nuevo nacimiento, pero con una palabra diferente. Ahí está la comprensión. En otro ejemplo podemos brindar palabras nuevas. Por ejemplo, la gramática neo es el prefijo. Y en gramática, pues, es neogramática, que es una nueva gramática o nuevas palabras en la construcción de nuestra cultura, de nuestro ámbito sociocultural. Y con esto, compañeros, vamos a concluir. Mario, Siguiente, quiero por hacer favor. una observación, un aporte. Señor.
También podemos ver en la palabra ahí gato, ¿no? Que son 4 fonemas, 4 palabras. También vemos la articulación, ¿no? Que de por sí los 4 fonos sería, si no hay una buena articulación, sonaría k, a, o. Ujú, Entonces también vemos la importancia de la articulación en la fonética. ujú. Siguiente. Bueno, concluyendo, el estudio de la lingüística son herramientas claves. Es una parte especial de este estudio. La Universidad José Perona han constituido una serie de estudios capaces de determinar la nueva construcción de hechos fonolingüísticos en las estructuras gramaticales de la sociocultura actual. Es bien sabido de que esto está en constante evolución, movimiento. Y con esto concluimos de que la lengua sigue cada día transformándose y aportes importantes pueden salir de todo esto para poder mejorar nuestra lingüística. Todo en base también a lo que determine la RAE, que es la Real Academia de Lengua Española, para la aprobación de dichas palabras en el contexto general de habla lingüística hispana. Listo, compañeros, ha sido un placer. Sí. No sé si alguno de mis compañeros tenga alguna otro aporte que hacer. No. Listo, Listo, entonces compañeros, así como... eso fue todo por hoy, por la exposición de nosotros. Espero que hayan entendido, que se haya sido claro los temas que tocamos acá, que sobre la fonética, la fonología, la morfología, los metaplasmos, todas La las facetas que tiene económica, todas las facetas y como los puntos de vista diferentes de cada ámbito. Entonces, aquí concluimos y muchísimas gracias a todos y feliz noche. Hasta luego. muchísimas gracias.